Hace unos días, para entrar en el tema, hace unos días, no sé si es real o no, pero estaba buscando algunos datos y vi por ahí una historia, no sé si sea verídica, pero estaba la noticia o el comentario de un hombre que está bueno, buenos días a todos mis hermanos, discúlpenme. Un comentario de un hombre que tiene mucho poder y mucha autoridad en la actualidad en nuestra nación, en nuestro país. Y decía ahí que pues tenía una reunión muy importante y tenía que asistir a cierto lugar. Cuando llegó a este lugar, había un guardia ahí, un guardia común, pues, y no lo reconoció a este hombre, y como no lo reconoció, no le permitió la entrada al recinto a donde él iba. Y bueno, pues la gente que vio el momento dado, pues pensaba en la reacción que este hombre podía tener, pues con tanta autoridad y que un guardia, pues llamémosle común, ¿no? No le permitiera el acceso, pues como que iba a tener una reacción muy negativa, ¿no? O sea, muy fuerte en contra de esta persona. Mas, sin embargo, el relato dice que simplemente no le contestó, simplemente se sujetó a la autoridad de este hombre, a la autoridad, y se fue, y se fue por otro lado. Esto pues le sorprendió a la gente, a las personas que lo vieron, pero yo pienso que no fue realmente sorprendente. Yo veo que este hombre es un hombre que tiene mucha autoridad que se le ha delegado, y pues generalmente las personas que son personas de autoridad saben reconocer la autoridad que tienen otras personas. Así sea, como en este caso, un guardia, no sé cómo llamarle, pero le llamo común. Pienso yo que no era un guardia de alto rango, simplemente una persona que pusieron ahí. Mas, sin embargo, este reconoció la autoridad delegada a esta persona, ¿no? Y bueno, por lo que vamos a ver en esta mañana, si Dios nos permite, tiene que ver con eso precisamente, que las personas de autoridad, que están en autoridad, saben reconocer la autoridad. Quien no te ha tenido contacto con la autoridad o las personas que tristemente pues se siguen viviendo con algo que hay en el corazón, que es la rebelión, pues no, nunca estarán sujetas a una autoridad, precisamente por esa rebelión que hay en el corazón. Entonces, lo que yo quiero que me acompañen en este momento, en este momento, es abriendo sus Biblias, ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, pues entonces lo que yo veo aquí en este caso es acerca del centurión. Nosotros sabemos pues qué es un centurión, ¿no? Un centurión es alguien que tiene gente a su mando, es un soldado, es un militar que tiene gente a su mando, que tiene autoridad
que le ha sido delegada por el Estado. Y este hombre, dice aquí la escritura, que tenía a su criado enfermo, alguien que estaba bajo su autoridad. Y este hombre se acercó a Jesús, dice aquí que se acercó a Jesús y le comentó acerca de su criado, cómo se encontraba, que se encontraba enfermo, enfermo. Y le pide a Jesús, pues que le sane, pero veamos de qué manera le dice. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Jesús le contesta, le dice, yo iré y le sanaré. Y el centurión le responde, Señor, no soy digno, no soy digno. Y aquí es donde yo quiero que entremos en esta condición. Era un hombre que tenía un poder y una autoridad. Y en ese momento Roma era quien tenía subyugado de alguna manera al pueblo de Israel. Esto me dice a mí que este hombre tenía autoridad total y plena y absoluta sobre la persona de Jesús como judío. Tenía toda la autoridad sobre él. Más sin embargo, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre reconoce que Jesús tiene una autoridad y una autoridad muy especial, muy, muy especial. No sé de qué manera es, seguramente, ¿no? Yo siempre he comentado que en un pueblo chico, pues el chisme es grande, todo se sabe, todo se conoce. Entonces, la fama de Jesús no era nada común, se había difundido la fama de Jesús por todos lados, ¿no? Reconociendo la autoridad que él tenía, o sea, como predicaba con autoridad, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, o sea, Jesús tenía un poder impresionante. Y este centurión se sujeta a la autoridad de Jesús, reconoce esta autoridad que Jesús tiene y va y le pide esto, ¿no? Le pide que sane a su sirviente. ¿De dónde reconoció este hombre esa autoridad? Vemos el relato así de manera superficial. Yo digo, bueno, por eso, por la fama de Jesús. Pero eh, había algo aquí especial. Yo creo que así como este hombre, como Pedro recibió la revelación de parte de Dios, que Jesucristo pues era el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios viviente. De alguna manera yo veo aquí que este hombre recibió algo especial en su corazón. Ahorita decía Alcántara que lo que Dios tiene para nosotros, lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y para mí el Espíritu Santo siempre está obrando en basándome en el texto de Joel, ¿verdad? Que dice que derramaría el Espíritu sobre toda carne, no en toda carne, sobre toda carne. Entonces yo entiendo y creo yo que el Espíritu Santo está aquí sobre toda carne, haciendo una obra especial en todo mundo. Y yo pienso que este hombre, de alguna manera, tuvo esa revelación, aunque el Espíritu Santo todavía no venía, estaba orando. Entonces, este hombre reconoce la autoridad que Jesús tiene, que Jesús tiene. ¿Cuál era la autoridad que Jesús tenía? Una autoridad completamente especial. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que por la obediencia Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿cuándo le dio este nombre Dios a Jesús? ¿Cuándo le dio este nombre y qué significa el nombre? Cuando dice el nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué se refiere este nombre que es sobre todo nombre? Si usted me acompaña ahí es Éxodo 23, Éxodo 23.
23:31. No, perdón, está mal mi cita. Está mal mi cita, disculpe. Pero dice el Señor en el Antiguo Testamento, dice que pondrá en él su nombre. Dice, pondré en él mi nombre. Y cuando habla del nombre, habla del poder y la autoridad. El poder y la autoridad y el honor. Eso es lo que quiere decir el nombre. Pondré en él mi nombre. Ahorita me pasó lo que a Alcántara en un momento dado como bateador emergente. Ustedes no saben de qué estoy hablando, pero y de pronto por eso me fallaron algunas notitas, pero no se preocupen, yo sé que ustedes me entienden, muchachos. Entonces, ese es a lo que se refiere. Él manda a Jesús, así lo dice, y le da un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, se refiere que Dios pone su nombre en Jesús. Cuando el anuncio del ángel a María le dice, bueno, cuando la anuncia dice, a José le dice, pondrá su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y eso es lo que quiere decir es el nombre de Jesús. Jehová salva, Jehová es el sanador. Entonces, por eso dice que le da ese nombre. Perdón, es 23-21. Mire, me pasé con 10. Vayan para allá, muchachos, sobre todo ustedes que están allá en el colegio. 23-21. Es importante esto. Voy a leer desde el verso 20. Dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ok. No seas rebelde. Dice que él mismo va a castigar. Y sabemos nosotros que Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Él no vino a condenar, él vino a salvar. Pero el mismo Jesús dice que él no viene a condenar, que nosotros tenemos quien nos condene y habla de la palabra. Más sin embargo, ¿qué es la palabra? La palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Pero bueno, el centurión reconoce esto de alguna manera. Él sabe que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad, de tal manera que él dice, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto es impresionante por la respuesta que da Jesús a través de ver a este hombre. Dice que ni siquiera en Israel ha encontrado tanta fe, tanta fe. La fe, de alguna manera, viene del conocimiento y nosotros necesitamos tener ese conocimiento para tener esta fe. ¿Cuál es el conocimiento que el centurión está aplicando para creer que Jesús, o sea, no que él tiene toda la autoridad, sino para creer que Jesús puede mandar solamente? Ahí mismo en la carta a a los filipenses dice que en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre de Jehová salva, se doblará toda rodilla de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra y por debajo de la tierra. Entonces, él tiene toda la autoridad, y este hombre lo reconoce. Jesús se maravilla y dice, ni aún en Israel he hallado.
tanta fe, tanta fe. ¿De dónde viene la fe de este hombre? Del conocimiento. Dice, tú solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre bajo autoridad y le digo a mis soldados, ve y haz esto, y lo hacen, y lo hacen. Entonces, este hombre reconoce a una autoridad y se sujeta a la autoridad. ¿Qué es lo que recibe este hombre como respuesta al reconocimiento de la autoridad de Jesús, a la sujeción de la autoridad de Jesús? ¿No? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que este hombre recibe? Una grande bendición. ¿Cuál era su preocupación? Su criado. Y recibe una grande bendición. ¿Cuál fue? Su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, lo que estoy compartiendo, quiero compartir con ustedes es eso precisamente. La mayoría o todos nosotros, todos los seres humanos, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Todos nosotros íbamos corriendo, pero de manera impresionante, unos con más prisa y otros con más calma, pero todos absolutamente íbamos corriendo directo a la perdición. Es más, estábamos perdidos. Todos, absolutamente todos. Eso dice la palabra de Dios. Dios no va a condenar a nadie. Ya estábamos condenados. ¿Cuál es la razón? La razón es esa precisamente, el pecado original que hay en nosotros, la disposición natural a ir en contra de las cosas establecidas, de las normas establecidas, de las leyes establecidas. Y al desconocer las autoridades y violar los mandamientos o las normas y leyes establecidas, no solamente estábamos atentando contra nosotros mismos, lo estábamos haciendo y por una razón bien simple. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, nos da un mandamiento de parte del Espíritu Santo precisamente. Sujétese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Él han sido establecidas. De tal manera que el que se opone a la autoridad, a Dios, resiste. ¿Y cuál es la consecuencia? Acarrear condenación. Pero todos, absolutamente, todos los seres humanos, todos en algún momento nos hemos rebelado a la autoridad y hemos violado, pues no solamente las normas, humanas, sino al hacerlo, estamos violando la ley de Dios. Estamos resistiendo al mismo Dios. Obviamente las consecuencias, pues no se hacen esperar, ¿no? Las consecuencias están ahí. El centurión recibió grande bendición porque se sujetó y obedeció. Aquí mismo nos habla del pueblo de Israel. Los herederos del reino, dice, el reino se les va a ser quitado, ¿no? ¿Y qué van a tener como consecuencia? El lloro y el crujir de dientes. Y en este caso, pues me gusta a mí esta reunión en la mañana. Casi no participo, o casi no estoy en las mañanas, pero yo veo el propósito, la razón por la cual surge este tiempo es precisamente para ustedes, muchachos, ¿no? Para ustedes, dice internos e exinternos. Algunos como yo, pues ya somos exinternos, ¿no? Y hay muchos hermanos exinternos. Pero el propósito, la razón principal es para ustedes, es dirigirnos a ustedes. Aunque pues aquí afuera ya hay muchos teólogos y pues ya hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, ¿no? Y pues la palabra nunca regresa vacía, podemos compartir, pero la razón principal son ustedes, ustedes.
el que llegue a ustedes ese mensaje de esperanza, ¿no? Que sepan que hay una solución realmente para, pues, para el problema que se está viviendo, ¿no? Que no solamente es la privación de la libertad física, sino de la libertad espiritual. Porque ¿de qué sirve en un momento estar libre físicamente, pero seguir cautivo, cautivo de la rebelión, cautivo del pecado, que al final de cuentas fue lo principal que nos llevó a mí, en lo personal, yo hablo de mí, ¿no? En lo personal me llevó a ser un rebelde, a ir en contra de lo establecido por Dios, estar lleno de odio, estar lleno de resentimientos, buscar venganza de todo el mundo, pero pues, nadie me había hecho nada, pero era la cuestión que yo tenía en mi interior, ¿no? Entonces, por eso quiero comentar esto con ustedes. La autoridad. ¿Por qué llegó José Luis Bolaños en un momento dado a la prisión? Déjenme comentarles, yo llegué supuestamente por ser inocente, un delito que yo no cometí. Y esa era una de las principales razones, las causas por las cuales yo me rebelaba tanto contra Dios. Primero, yo no quería nada con Dios, nada con Dios. Cuando yo llegué a la prisión tuve la bendición de conocer a Jesucristo. Y cuando empecé a conocer a Jesús, mi vida empezó a cambiar de manera gradual, obviamente. El poder experimentar el nuevo nacimiento estando en una prisión, desde el primer momento en que yo entregué mi vida a Cristo, de que Cristo vino a mi vida, yo experimenté el nuevo nacimiento. Un cambio radical, total y absoluto en el interior, en mi interior. Afuera estaba todo exactamente igual. Todo estaba igual. Los mismos problemas, la misma, todo era exactamente lo mismo, pero mi interior había cambiado. Mi interior había cambiado. Aquella tarde, en una aula, en un salón de clases, tal vez como en el que están ustedes ahorita, Cristo vino a mi vida. La misericordia de Dios me alcanzó. Me hizo entender y comprender quién era yo, cómo era yo. Dice la palabra que el Espíritu, ese Espíritu que el Señor envió sobre toda carne, me convenció de mi condición de pecado. No tuve para dónde hacerme. Y entonces yo clamé al Señor. Ahí hubo una transformación. Les decía, todo estaba igual, pero algo pasó en mi interior. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que nosotros, que ustedes, pues nos demos cuenta de eso. Mire, en la actualidad hay mucha gente, le decía yo, que está en el pueblo, hablo en el pueblo de Cristo, pero que de alguna manera, pues no han tenido esta grande bendición de reconocer plenamente la autoridad de Jesús. Porque cuando uno conoce a Jesús, cuando el Espíritu Santo hace la obra en uno, lo primero que acepta uno es eso, que yo he sido el culpable de todas las cosas. Salomón dice un proverbio, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita en su corazón. Y fue mi caso. Por alguna razón me encontraba yo ahí. Dios no es injusto. Dios no es injusto para llevar a alguien a un lugar sin que haya hecho absolutamente nada. Aunque algunos de algún momento dado, como yo, pensaban esto exactamente, ¿no? Es que tú eres injusto, Señor, porque tú sabes que yo soy inocente. Pero Él no es injusto. Al después yo pude entender que yo me encontraba en ese lugar porque Dios me amaba profundamente y me había llevado a ese lugar para que yo conociera a su Hijo Jesucristo y obtuviera yo la salvación, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Cuando yo entendí esto, mi vida empezó a cambiar. Cuando yo entendí esto, empezó a ser diferente mi vida. Yo les puedo decir esto, que por la educación que tuve primero en mi casa con mis padres,
pues yo aprendí a sujetarme a la autoridad. Después, por algún trabajo que yo llegué a tener, también aprendí a sujetarme a las autoridades, bajo la sentencia de que el no sujetarse había consecuencias, esto es, había correctivos disciplinarios, había castigos. Entonces, de alguna manera, empecé a aceptar la disciplina, empecé a aceptar ser una persona bajo autoridad y a reconocer a las autoridades superiores. Yo no conocía de Dios, pero aprendí a sujetarme a las autoridades y aprendí que la mejor vida que se puede tener es la obediencia a la autoridad, porque trae bendiciones para nosotros. Trae bendiciones. Ahí mismo en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, donde les digo que dice el Espíritu Santo que nos sujetemos, le voy a leer lo que dice, lo que dice. Él continúa leyendo. Dice en el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, de alguna manera yo aprendí esto, ¿no? Pero a sujetarme a las autoridades donde yo estaba. Pero fuera de eso, seguía la manifestación en mi interior, la rebelión, ¿no? Y la desobediencia. Obviamente, pues pagar las consecuencias. Más sin embargo, les repito, cuando yo pude entender esto estando en un lugar privado de mi libertad, o sea, preso, pues, el Señor empezó a obrar en mi vida de tal manera que también empecé yo a sujetarme, ya por educación que yo traía de mi hogar y por el empleo que yo tenía, yo me sujeté a las autoridades. ¿Cuál fue la consecuencia de la sujeción a las autoridades? Que Dios me dio gracia en aquel lugar donde yo me encontraba. Pero una gracia de tal manera que no se pueden imaginar. ¿Por qué? No solamente me dio gracia con las autoridades, me dio gracia con mis compañeros. Me dio el respeto de las personas que me rodeaban, aunque yo definitivamente yo no era nada, yo no tenía ningún poder, ni ninguna autoridad, ni tenía nada, pero tenía la gracia de Dios en mí por la sujeción y por la obediencia a las autoridades. Yo les puedo comentar que yo viví grandes privilegios estando en la prisión por esa razón. Las autoridades me veían con respeto. Las autoridades, algunas, se dirigían hacia mí con respeto. Pero yo fui entendiendo esto. Sujeción a la autoridad, reconocer quién es la autoridad donde quiera que yo me encuentre para sujetarme a esa autoridad. Porque a mí me gusta vivir en paz, a mí me gusta vivir bien, a mí me gusta vivir tranquilo. Ya esa vida del pasado, ya no esa vida de sobresaltos, de andar buscando conflictos aquí y allá. No, 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 no. Yo quiero paz. Cuando estaba yo en aquel lugar, yo le pedí a Dios que me diera mi libertad, porque yo quería regresar, integrarme con mi familia y vivir una vida que no había vivido anteriormente. Yo le decía, Señor, tú me das la oportunidad de salir de aquí y yo no voy a volver a hacer nada por lo cual tenga que regresar a un lugar como este. Era lo que yo anhelaba con todo mi corazón. Y desde el momento en que salí, lo he intentado hacer. Y el tipo de vida
que he llevado desde aquel entonces es una vida completamente diferente. Yo te puedo decir a ti que te encuentras en esa condición en ese momento. El mejor tipo de vida que puedes disfrutar es la vida con Cristo Jesús. No es una vida fácil, no es una vida fácil, porque es una vida que va en contra totalmente de mi yo, y hay que morir. Para ser discípulo de Jesús hay que morir. Jesús dijo, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día hay que estar renunciando a lo que uno es, a lo pecaminoso, a lo mundano, aún aquellas cosas que están en el mundo que parecen buenas, pero que de alguna manera nos pueden desviar y pueden atraer nuestra atención y irnos en pos de otras cosas en lugar de seguir a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces aún hay cosas buenas que nos pueden distraer. Ustedes en este momento han decidido estar presentes escuchando algo, un mensaje, algo que alimente su vida, algo que transforme su vida, pudiendo estar en otro lugar. Mas, sin embargo, están escuchando un mensaje que con toda seguridad el Espíritu de Dios, algo de lo que yo estoy hablando va a llegar a tu vida. No solamente a ustedes que están ahí, no, aún también a nosotros que estamos acá afuera. Porque no por el hecho de que estemos afuera quiere decir que nos sujetemos a las autoridades. No por el hecho de que tengamos años en Cristo Jesús quiere decir que seamos obedientes a las autoridades. El pecado original ahí se encuentra, la disposición a hacer lo malo, la disposición a llegar a pensar, pero yo ¿por qué me tengo que sujetar? Sobre todo cuando alguien es inferior. Vuelvo al punto del centurión. ¿Quién tenía el poder sobre el pueblo de Israel en ese momento? Roma. Roma. Era el pueblo que oprimía. Ahí estaba sobre de ellos. Ellos eran la autoridad. Ellos tenían el poder. Este hombre pudo llegar y en lugar de pedirle a Jesús lo que le pidió que sanara, pudo haber llegado y tal vez a la fuerza llevarlo y decirle, aquí lo sanas, porque él tenía el poder. Mas, sin embargo, él reconoció una autoridad en alguien que socialmente en ese momento era inferior a él. Pero este hombre que conocía la autoridad, se sujetó, reconoció la autoridad superior a él y se sujetó a esa autoridad. Varones, el mensaje este es, nosotros debemos de aprender a reconocer la autoridad y a sujetarnos a la autoridad. ¿Quieres vivir en paz? Sujétate a las autoridades que Dios ha establecido sobre ti, aunque lleguemos a pensar que son inferiores. Yo un día tuve un trabajo con una persona, pues llegué ahí por alguna razón y llegué con esta persona. Era parte del ministerio. Y yo me acuerdo que, pues al principio, como en todo, el trabajo estaba bien, la relación con mi jefe, pues eran más o menos buenas y todo. Pero llegó un momento en que esta persona, pues era una persona que tenía cierta autoridad, poder y demás, ¿no? Y entonces, por eso mismo, era, pues la verdad, un poco así como tirano, ¿no? Muy, muy mandón, muy todo, y a veces muy injusto, muy injusto. Pero yo por aquella razón de que pues, yo era cristiano y tenía que sujetarme a las autoridades, ¿no? Él era mi jefe, además había ciertas cosas ahí de compromiso, no conmigo. Mi compromiso era dar buen testimonio con él y con todo el mundo por ser cristiano. Pero hay un momento en que fue tal, la cosa que yo empecé a vivir ahí, que pues empecé con rebelión, empecé con cosas así, todo el asunto. Y yo me acuerdo que un día yo pensaba, no, pues este cuate sí ya se pasó, ¿no? Y él no sabe que tú fuiste, que tú tuviste, que tú estuviste aquí, que tú estuviste acá. Y yo me di cuenta de esa rebelión, ¿no? De esa rebelión tan fuerte que yo tenía ahí. Y me acuerdo que en un momento que estuve yo solo, me puse a platicar con Dios.
Le dije, Señor, pues yo entiendo que yo estoy aquí por alguna razón que tú me trajiste, pero dime por qué me trajiste, Señor. Y me dijo el Señor, precisamente por eso. Estás aquí porque estoy tratando con tu soberbia. Estoy tratando contigo. Híjole. Pues no le digo que yo me seguí sujetando, porque nunca me puse rebelde, ¿no? La rebelión ya estaba en mí, pero no lo manifestaba hacia afuera. Seguí con esta persona, pero ya ahí, porque el Señor me estaba diciendo cuál era la razón. Me pude ver a mí como ese monstruo de soberbia, ¿no? Por lo que yo fui, por lo que yo era. Pero al final de cuentas eran cosas que habían pasado. Habían pasado, pero seguían aquí dentro de mí. Y ese es el enemigo a vencer, mis hermanos. El yo, la soberbia, la altivez. Porque en tanto que no se venza eso, no vamos a poder estar sujetos a la autoridad. Y en tanto que sigamos en rebelión con la autoridad, vamos a seguir acarreando para nosotros maldición, maldición. Una maldición que no solamente alcanza o la llevamos nosotros, o la condenación, sino que está afectando a los seres que nosotros decimos que más amamos. Estamos arrastrando con nuestra rebelión, estamos arrastrando a nuestros seres queridos. Es un momento de reflexión, es un momento de meditación, es un momento de dejar todas las cosas, de hacer lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de la oración, de entrar a nuestro aposento, cerrar la puerta y quedarnos con nosotros mismos y con Dios y empezar a hacer la serie de preguntas tan importantes. Primeramente el respeto y la reverencia a Dios, Padre nuestro. Reconocer su deidad, reconocer su autoridad, reconocer que Él es superior. Por eso decimos que estás en el cielo, algo que no podemos ni siquiera imaginar. Pero es tal el poder y la autoridad que Él es el creador de lo que vemos y no vemos. Pero primeramente es entrar en el aposento y empezar con Él a un diálogo. ¿Y cuántas preguntas puede haber en tu interior? Yo te digo una cosa, tantas preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta, porque las respuestas vienen de Él. Él nos va a enseñar la condición exacta. Él nos va a enseñar la enfermedad real que se tiene. Y Él va a orar en nuestra vida. De tal manera que Él va a dar la palabra, así como el centurión le dijo a Jesús, tú di la palabra. Dice el salmista, envió su palabra y lo sanó. Y Él enviará su palabra y traerá sanidad en nuestra alma, traerá sanidad en nuestro cuerpo, traerá perdón y traerá vida eterna. Pero hay que estar ahí. Hay que llegar a ese momento de reconocimiento total y absoluto que el único responsable de las cosas en mi vida he sido yo, por la rebelión, por el pecado original. Reconocer que el primer rebelde fue aquel, ¿no? Fue Satán. Que Dios le dio tanto que un momento llegó a pensar ser superior a Dios. Rebelión. Y que esta rebelión se la transmitió al hombre. Y que hemos querido ser semejantes a Dios o igual a Dios o por encima de Dios para no obedecerlo. Y que ese ha sido nuestro problema grande, el llegarnos a sentir nuestro propio Dios. Somos dioses. Y eso nos llevó a la desobediencia. Y la desobediencia a la autoridad, a las consecuencias que se viven y que se seguirán viviendo en tanto que no se sujeten a las autoridades superiores, porque las que hay por él han sido establecidas. ¿Quieres no temer a la autoridad? ¿Quieres no sufrir las represalias de la autoridad? Sujetémonos a ellas y vamos a obtener bendición, bendición sobre nuestra vida.
Pues yo hasta aquí llego con lo que lo que yo quería platicar con ustedes. A mí este pasaje de Jesús me encanta, me fascina. La autoridad delegada, la autoridad delegada. El hombre de autoridad reconoce la autoridad y se sujeta a la autoridad. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y gracias pues por esta invitación a participar en este momento con todos ustedes. Que Dios los bendiga y muchas gracias.